tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia que nos permite ingresar en vuestros hogares. Hoy nos acompaña desde Ecuador, vía Sky, el doctor Augusto Tandazo. Es experto en temas de hidrocarburos, es jurista, analista político internacional, entre otros créditos. Con el doctor estaremos analizando 4 temas importantes que afectan al mundo entero y en particular al Ecuador. Primer tema. Mediante la Constitución es viable la reducción del aparato burocrático. Segundo tema. ¿Cuál es la muerte cruzada? La reducción del precio del petróleo es beneficioso para quién. La eliminación de los subsidios es viable y a quién beneficiaría. Doctor, gracias por aceptar nuestro programa, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la gente que escucha su programa, especialmente en Nueva York, y siempre las órdenes para cualquier pregunta. Damos inicio. Doctor, desde su criterio, con relación a la reducción masiva de los funcionarios públicos y pedidos por algunos políticos, ¿esto es viable en este momento? A ver, es un acto irresponsable e inhumano. Y le explico por qué. Porque el Ecuador es un país crítico en materia de empleo. Si usted toma en cuenta solamente la fuerza laboral, ¿qué quiere decir eso? La población económicamente activa, dejando de lado los niños y uno que otro anciano. Si toma en cuenta la fuerza laboral del Ecuador, el 61% de la fuerza laboral están en informalidad y en el subempleo. Entonces, aparte de esto, con esta pandemia que agravó la situación que ya venía dándose en el Ecuador, la situación económica, eso sería incrementar de una forma determinante el desempleo en el Ecuador, con nefastas consecuencias, aparte que es un acto inhumano, como le digo. Esa gente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda. Entre lo que quieren hacer dentro de lo que es el proyecto de reducción del aparato burocrático, es no renovar los contratos ocasionales. Esos contratos ocasionales son suscritos por 180.809 empleados. Si esa persona sale a la calle, no solamente que no tiene dónde trabajar, sino que aparte de eso, es gente que tiene deudas por todo lado, porque en el Ecuador hay un nivel altísimo de que la gente se endeuda, tarjetas de crédito en especial. Y entonces esto afectaría colateralmente incluso a tarjetas de crédito, a la banca, al consumo, aparte de sumar un rubro importante de gente que estaría en la desocupación. Pero también intentan hacer otro tipo de reducciones del aparato burocrático, que ya no solamente son los contratos ocasionales, sino también reducciones que ya las han venido dando. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud sacaron justamente en el ministerio que más lo necesitábamos en estos tiempos, sacaron como 4.000 personas. Se intenta, para que usted tenga una idea nada más, se intenta fusionar Petroecuador con Petroamazonas. El gran objetivo es crear una nueva empresa pequeñita, entregar todos los activos a las empresas transnacionales y obviamente esa gran masa de trabajadores va a salir despedida, que no son contratos ocasionales. Entonces, esto lo hacen para cumplir con el recetario del Fondo Monetario Internacional, que son gente que trabaja desde su sede está en Estados Unidos, pero responden a la política de los países industrializados. Y ellos desde el exterior pues mandan sus políticas de ajuste y no les importa el impacto que tiene en la sociedad, en la economía, en la calidad de vida y todas las cuestiones que pueden repercutir. Entonces tomen esta decisión, pero con otro agravante adicional. Aquí en el Ecuador nos estamos acostumbrando a que mucha gente, por ejemplo, cuando se habla de esto del aparato burocrático, dicen es que el Estado está muy gordo, ha crecido demasiado. Es posible que sí, pero más allá de eso, ¿qué oportunidades de trabajo genera la empresa privada ecuatoriana?
una empresa fundamentalmente especulativa, porque si usted analiza el Producto Interno Bruto del Ecuador, usted se va a dar cuenta que en el país lo que más predomina dentro del Producto Interno Bruto es el comercio, es una cuestión especulativa, no es el tema productivo. La industria ecuatoriana está en alrededor del 14% del Producto Interno Bruto, por lo tanto es una industria famélica. Entonces, cuando uno ve esa situación, uno dice, ¿cómo es que los que más exigen para resolver la crisis son generalmente los empresarios? Pero empresarios que nunca se han puesto pantalón largo en el Ecuador. El Ecuador es uno de aquellos países que no produce ni siquiera agujas de coser. O sea, lo vimos acá con el tema de las mascarillas y de etc. cosas. Y entonces ellos sí dan un recetario donde no les duele. Hagan esto acá. Pero hay que pensar en todos los impactos que tiene esta medida. Porque además hay una cosa, vamos a poner un ejemplo hipotético, no consentido. Que el Ecuador toma esta decisión porque considera que así hay que actuar. Pero no porque le imponga el Fondo Monetario Internacional, pues. Doctor, No puede ser. perdón que le interrumpa un segundo, pero entonces, ¿por qué es que algunos líderes, algunos políticos lanzan esta idea? Es decir, ellos están buscando sus propios intereses, eso es lo que estoy interpretando. A ver, ellos siempre buscan sus propios intereses y yo le voy a tratar de graficar lo que pasa. Aparte de que ellos miran la sociedad desde un grado de quemimportismo, o sea, como ellos sí tienen que comer, tienen resuelta su vida, entonces lo que suceda con una familia que de la noche a la mañana le dicen que se vaya a su casa, eso a ellos no les importa. Esto incluso lo estamos viendo en el coronavirus, donde han habido declaraciones que son lamentables, más o menos los que tengan que morir que se mueran, porque van a tener que morirse, o sea, ya se llega a un nivel increíble, impresentable. Pero viene el tema, también esto tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, que pasen las actividades al sector privado, pero ni siquiera al sector privado nacional, que yo hasta pensaría de que sería bueno que se robustezca el sector privado nacional, sino que vengan compañías transnacionales a asumir actividades del Estado y obviamente el plusvalor de la economía, la renta que genera esas actividades se va para el exterior. Pero además hay otro truquito que quisiera hacerle notar. Si este gobierno, por ejemplo, reduce, vamos a lo que ya tomó la decisión, además, una decisión tomada, que se van a la casa 181.000 personas de contratos ocasionales, más otra cantidad enorme de funcionarios públicos que va a encontrar la forma como ir saliendo. El que piensa que tiene opciones de llegar a la presidencia, siempre piensa que ojalá se me descargue el aparato, porque si yo llego y me topo con que todo el aparato burocrático está en manos de personas que no son de mi partido ni de mi movimiento, ¿cómo les cumplo con los que yo hice la campaña para decirles que les voy a dar trabajo? Entonces, ¿qué mejor que me dejen vacantes y posibilidades de que yo pueda meter mi gente? Porque eso ha sucedido generalmente. O sea, llega un gobierno, saca a la gente del anterior gobierno o igual de anteriores gobiernos, pero usted dice, ok, ¿han bajado el nivel de burocracia? No, inmediatamente lo vuelven a crecer y a niveles superiores a los que estaba antes. Entonces hay un doble discurso. Hay un doble discurso. Siempre hay que acostumbrarse en nuestros países, y el Ecuador no es una excepción. Hay que aprender a leer las noticias. Y tras de las noticias, la intencionalidad que tienen los actores de la vida política y más que política económica del país. Pero no ven incluso que esto produce una contracción del gasto, una contracción del consumo. Pero no lo ven, o sea, pero así son, porque también en eso tienen sus contradicciones. No todos los sectores privados tienen los mismos intereses. Para ponerle un ejemplo, el sector exportador busca unos intereses, el sector importador es otro. El sector exportador, como no quisiera que no haya la dolarización, para llenarse de dólares y transformarlos en una moneda propia. El sector importador no quisiera que caiga la dolarización para poder traer los productos y que tenga una capacidad de adquisición la gente. Entonces, todo hay que analizarlo dentro del prisma de cómo se maneja el Ecuador, cómo es nuestra realidad económica, política, cultural, social, para entender qué es lo que pasa en el Ecuador. Pero en medio de este tema, a meter un proyecto tan duro, tan grave como el del Fondo Monetario Internacional. Porque ¿de qué sirve que un país planifique actividades que generalmente el Ecuador no las hace? Cuando el Fondo Monetario viene a decir al Ecuador qué hacer y qué no hacer.
qué vender, de qué activos tiene que deshacerse, qué políticas Doctor, tiene que implementar. ahí quiero hacer una pequeña interrupción. La imposición del Fondo Monetario Internacional se ha visualizado con mayor énfasis dentro de este gobierno o es ya una tradición en la vida democrática del Ecuador? A ver, el Fondo Monetario Internacional siempre quiere entrar a manejar las economías de todos los países, porque ellos hacen un trabajo no para ellos, ellos hacen un trabajo para las empresas transnacionales. Por ejemplo, si al Ecuador le dicen, me parece a mí que sectores que ustedes les llaman estratégicos, como la refinación, deben pasar al sector privado. ¿Están sirviendo a quién? Para que mañana vengan empresas que procesan crudo y refinen y hagan de un servicio público un negocio. Entonces siempre están tratando de entrar, pero dependiendo de los gobiernos, hay gobiernos que les dan más entrada que otros y hay gobiernos que les dan entrada, pero que los reciben con cautela y en una fase de conversación y negociación más prudente y más firme. Pero hay otros países como lo que estamos, otros momentos políticos como los que estamos viviendo en este momento, donde el Fondo Monetario entra, pero entra con su propia, con la gente del Ecuador que manejan el mismo discurso y los mismos intereses. Entonces, ¿cómo decirle al ministro de Finanzas, Richard Martínez, que al Fondo Monetario le diga esto sí y esto no, si él está dispuesto a hacer todo lo que le digan? Pero además hay un tema que es muy buena su pregunta. El Fondo Monetario Internacional jamás toca la puerta correcta. Por ejemplo, crisis del 2008, que no la generó el mundo en desarrollo, el tercer mundo, como quiera llamárselo. Crisis que la generaron las grandes potencias industrializadas, Estados Unidos a la cabeza, con la caída de Lehman Brothers y que contaminó toda la economía mundial. ¿Dónde estuvo el Fondo Monetario para pararse frente al secretario del Tesoro de Estados Unidos y decirle, sabe que aquí estoy, yo soy del Fondo Monetario, aquí está mi tarjeta y vengo a ver qué es lo que usted va a hacer y qué es lo que no va a hacer, porque yo le voy a asesorar en qué hacer y qué no hacer? Le dan la vuelta y le pegan una patada donde sabemos y lo mandan sacando. Entonces, el Fondo Monetario Internacional jamás se acerca donde debe realmente acercarse, pero sí nos ve la cara a los países pequeños para venir a ver si hace su agosto, su fiesta en medio de la crisis, porque nada mejor que pescar a río revuelto. Y se pesca mejor cuando hay crisis, porque ese es el momento de decir, vendan esto otro, concesionen lo demás acá y hagan lo demás acá. Entonces, en este momento estamos viviendo un periodo crítico porque de lo que yo me acuerdo, y ya son bastantes años de estar relacionado con el sector público, sin ser necesariamente funcionario público, pero nunca hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional ha entrado aquí, pero prácticamente a imponer todo. Y el gobierno hace caso omiso a todo, o sea, maneja un discurso donde parece que a ratos va a recuperar el camino, pero en el fondo va a lo mismo. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. El país peleó, y esto lo vamos a ver también dentro de las preguntas, peleó por el decreto 883 que focalizaba los subsidios, no focalizaba, sino que subía los precios de los combustibles. Y entonces la gente peleaba por ese decreto que se lo derogue y al final se lo derogó. Pero el gobierno maneja una agenda paralela. Mientras el mundo, aquí estamos discutiendo sobre el decreto 883, el gobierno no ha dejado de trabajar su proyecto de privatización de la refinación en el Ecuador, tanto que acaba de contratar a una empresa española la semana pasada, esta semana, la empresa Dufan Phelps, para que valore los activos de Petroecuador, especialmente en refinerías y en algunos centros de producción. Pero esa evaluación es un mensaje directo que yo interpreto o la gente interpreta, se va a vender estas empresas o se va a concesionar estas empresas. Pero claro, o sea, el mensaje es clarísimo, o sea, no hay para dónde irse. El mensaje es clarísimo. E incluso optan por un lenguaje que es así, mire usted cómo lo preparan. Primero traen esta empresa de España para que valore los principales activos y paralelamente contratan el consorcio Acurio, que es un consorcio que va a valorar las instalaciones de terrenos, edificios, construcciones, estaciones de servicio. O sea, ¿para qué valoran? Valoran fundamentalmente porque se viene la privatización. Segundo, fíjese usted cómo se trabaja tan fino. Lo primero que dicen, porque
ahí dejan la huella de a dónde van. Cuando anuncian esto, dice, el país tendría una nueva valoración de los bienes petroleros que posee. Allá, no es la misma que tenemos, va a haber otra. Pero luego dicen que la valoración tiene entre los propósitos el que se valore adecuadamente porque durante la administración del expresidente Correa hubieron varios actos de corrupción que pudieron inflar los precios de las obras emblemáticas. Entonces ya tenemos una segunda pista, que lo que vale 100 van a decir que vale 50, para que cuando llegue el momento que es casi inmediato de entregar estos activos a las transnacionales, los entreguen a precio de gallina robada. Entonces el tema es clarísimo, o sea, la política, amigo, la política y el manejo de una política de gobierno no es difícil entenderla. Entenderla, lo cual no quiere decir aceptarla, pero aprendiendo a leer lo que pasa y por qué se manejan las cosas así. Entonces, ellos están dispuestos a cumplir con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Y los acuerdos del Fondo Internacional no han dado resultado en ningún país en vías de desarrollo, porque lo único que han traído es más pobreza. Mire el caso argentino. Mire el caso chileno. Los chilenos se entregaron así, pero como cuando alguien se enamora con los ojos cerrados, se entregaron al Fondo Monetario Internacional con los ojos cerrados. Pasaron muchos años y se dieron cuenta de que la pobreza sigue igual y peor que antes. Porque en el fondo son entes que sirven, son uno de los dos entes de Bretton Woods, Fondo Monetario y Banco Mundial. Y los dos sirven para el mismo propósito, facilitar la expoliación de los recursos y de la economía que generan nuestros países. Entonces, ese es el plan de desarrollo del Ecuador en definitiva, no lo que quiere el Ecuador hacer. Doctor, pero en todo caso, estas políticas que se viene escuchando por rumores, como le había dicho, de algunos dirigentes y políticos, no tiene beneficio alguno para la sociedad ecuatoriana, ya que es la más perjudicada. Y ahí quiero plantearle esta pregunta para que la gente pueda entender y pueda interpretar esta reducción, cuán rentable es para el ahorro del presupuesto del Estado. A ver, yo le voy a contestar su pregunta de una manera muy clara y la va a entender. Primero, el Estado no tiene fines de lucro. Una empresa privada tiene fines de lucro. Entonces, ahí hay una diferencia. Pero no solamente es esa la diferencia, sino que los costos de una empresa privada siempre son más altos que de una empresa pública, contrario a lo que la gente cree. La gente tiene ese chip que no es correcto. Y le voy a poner un ejemplo. El Ecuador produce petróleo de dos fuentes, de la empresa estatal Petroamazonas y produce también de un grupo de empresas extranjeras que están con concesiones de contratos de servicios. Por lo tanto, ese crudo es del Ecuador y el Ecuador les paga una tarifa por cada barril que le entregan. ¿Ok? Entonces, del mismo bolsillo que tiene el Ecuador, del mismo bolsillo de la economía, saca $17.24 y le paga en costo promedio a Petroamazonas y le dice, toma tus costos de producción, $17.29. Pero si tiene que comprar el mismo barril de petróleo a una empresa bajo contrato de servicios petroleros, que son los contratos de prestación de servicios que tienen suscritos, más o menos el promedio de pago es de $36 por el mismo barril. ¿Cuál es más eficiente? Petroamazonas, incluso con toda la carga que dicen que tiene más personal del que debe tener, sigue siendo más conveniente, es la mitad más o menos. Entonces, si esto pasa al sector privado, no es que se optimiza, no. Además, crean monopolios, como por ejemplo la pretensión de pasar a la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que además son violaciones constitucionales, a plena luz del día, a las 12 del día. Son violaciones constitucionales. ¿Por qué? Aquí le voy a poner un ejemplo para que me entienda. El artículo 316 de la Constitución de la República dice, despacito, para que se vea el verbo que voy a utilizar, que está en la Constitución. Dice, el Estado constituirá, o sea, es una obligación. No es si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Constituirá empresas públicas, empresas del Estado,
para la prestación para manejar los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Obligación. Si usted a la CNT la pasa al sector privado, como es una de las empresas que quieren pasar, la pregunta del millón es sencillo. ¿Cuál sería la empresa pública que, según la norma constitucional, esté encargada de la prestación del servicio público de telefonía y del manejo de este sector estratégico de la telefonía? Ninguna. Violación constitucional. Pero como tienen el apoyo de los medios de comunicación masiva que bombardean permanentemente a la gente y la confunden, entonces la gente no se da cuenta muchas veces dónde está la violación y dónde está el perjuicio. Porque le sacan una cantidad de mitos que están desde hace años y que siempre los utilizan. Porque hay mucha burocracia dorada. Sí, puede haber burocracia dorada. Pero ¿sabe qué, Orlando? Con burocracia dorada y todo, por ejemplo, Petroecuador es mucho más eficiente que la empresa privada. Le voy a poner otro ejemplo. No todos los campos petroleros tienen un costo de producción por barril igual, porque unos producen más, tienen facilidades petroleras, tienen más reservas. El mejor campo de los campos antiguos, de los campos maduros, es el campo Sacha. Le cuesta al Estado producir un barril $6. Y ese es uno de los campos que quieren entregarle al sector privado transnacional. Y el mismo ministro de Energía, que fue de este gobierno hasta hace poco, Carlos Pérez García, en carta dirigida al ministro de Finanzas, le dice que no está de acuerdo porque tendríamos que más o menos pagarles como $14 por cada barril a una empresa transnacional. ¿Dónde? Y es una estupidez. Le tenemos que pagar $14 a una empresa de afuera cuando mi propia empresa, cuando mi hijo me produce a $6, tengo que pagarle al vecino $14 para que me produzca el mismo barril. Doctor, ahí quiero hacer una pregunta. Si bien es cierto, conocemos, y usted mucho más, ya que es jurista, si bien es cierto, conocemos que nuestra Constitución es una de las más rescatables o está en el podium de ser las mejores, pero ¿de qué nos sirve esas leyes si cada gobierno o precisamente este gobierno las utiliza de acuerdo a su conveniencia? ¿De qué nos sirve y cómo revertir esa situación? Es sencillísima la contestación, es elemental, pero además le agradezco por su pregunta. Cuando usted va a hacer mal las cosas, se prepara, pues no son tontos. Déles el beneficio de que sí tienen algo de picardía, por lo menos, no digamos de inteligencia. ¿Por qué cree, pues, que inventaron esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio? Era para, antes de tomar medidas, antes de lanzarse a la aventura que se lanzaron, tener la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría, la Fiscalía, las superintendencias y todas las demás instituciones, el Consejo Nacional Electoral, todo, Tribunal Contencioso Electoral, todo. Entonces, ya tienen. Entonces, la gente nos dice a veces a nosotros, pero hay que presentar una acción. ¿A quién? A esa gente bendiga. ¿A quién? ¿A quién? A ellos que se pronuncian a veces contra norma constitucional y contra norma existente. Entonces, por eso lo hacen, por eso le toman del pelo al Ecuador, como por ejemplo la consulta del 4 de febrero del 2018. Fue una consulta, a usted le preguntan cosas como estas y le dicen, porque son 7 preguntas, no van a mandar una sola, mandan 7 para que hayan algunas que lo confunden y para llegar al 7 veces sí. Le preguntan a usted, ¿usted está de acuerdo en que no prescriban los delitos sexuales contra niñas y adolescentes? Todo el mundo dice sí. Por lógica, por sentido común. ¿Usted quiere que un funcionario acusado de corrupción y que haya sido probada su corrupción no vuelva a pertenecer al sector público? ¿Qué va a decir usted? No, yo quiero que vuelva. Sí, y lo van induciendo. Y en una de esas, ¿quiere usted que se nombre un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que evalúe las autoridades? El objeto no era la evaluación. El objeto era tener sus propias autoridades. Cuando un gobierno entra, que casi todos lo hacen, y busca tener sus propias autoridades, ya usted póngase pilas porque sabe
que no van a hacer cosas Entonces, correctas. ¿cómo revertir esta situación? Porque vendrá otro gobierno y también nuevamente creará otro ente burocrático o se apoderará, como dice usted, de todas estas instituciones en donde que no pueda ni siquiera cuestionarlo el mal manejo de las leyes del Estado. El problema es que el mal o el problema, y aquí voy directo al corazón, el problema no es la persona elegida, el problema es el elector. Entonces, cuando usted entiende eso, se va a dar cuenta de que lo que dijo Winston Churchill en algún momento, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen, porque no se dan cuenta a dónde va a ir ese gobierno. Y segundo, se desorganizan después de las elecciones. Y los mismos políticos que suben al poder llegan con una fuerza del X partido, pero al otro día desarman a ese movimiento o a ese partido, para que no los vigile, para que no les pida cuentas. Y muchas veces toman esta decisión, que lo han hecho con muchos expresidentes. No, de pronto, como una cosa hermosa, ¿no? Como una cosa de democracia. Entonces dicen, hemos tomado la decisión, la dirección del Partido Izquierda Democrática, de establecer una decisión de que lo liberamos de la disciplina partidista al doctor Rodrigo Borja Ceballos. Entonces ya liberado la disciplina partidista puede hacer lo que le da la gana. O sea, tiene que responder a un esquema, a un molde, a lo que está haciendo. Tiene que responder a sus electores. Pero además tiene que ser transparente y tiene que haber conciencia social. Mire lo que está pasando en el Ecuador. Esto nos dice la necesidad de que elevemos el nivel de cultura política de la gente. Al ecuatoriano le enseñan al revés, que no hay que hacer discusiones políticas, la política no es sucia, no hay que estar en eso. Si no elevamos el nivel consciente y no aprendemos de esto, entonces sencillamente siempre seremos lo que se dice objetos de la historia y no sujetos de nuestro desarrollo, porque nos toman del pelo permanentemente. Entonces, ese es el tema. Tienen controlado todo, pero además, no es que lo controlaron con el Consejo de Participación de Trujillo y Trujillo actuó legalmente y constitucionalmente. Trujillo se limpió con la Constitución las veces que le dio la regalada gana. Y esto se lo puedo probar en cualquier designación que usted me pregunte. Violó la Constitución sin tener la facultad para hacerlo. Ejemplo, ¿podía destituir a la Corte Constitucional? No. Porque dice la Constitución en su norma expresa que no cabe la destitución de los miembros de la Corte Constitucional, ni siquiera por los que lo designen, si no tienen su autosistema de depuración. Y tomaron una decisión y lo dejaron al Ecuador 5 meses y algunos días sin Corte Constitucional. Vivimos una pseudo dictadura durante ese tiempo. Y después nombraron a dedo a gente a la Corte Constitucional para que sean totalmente, sigan los dictados del gobierno. Consejo de la Judicatura fue lo mismo. Defenestraron a 23 de 36 miembros de la Corte Nacional de Justicia. Solo se quedaron los que son obedientes. Las otras elecciones, cada una es peor que otra. Mire, por ejemplo, el tema, mire este truquito tan sencillo. El presidente en la consulta popular dice que si están de acuerdo en que se nombre un Consejo de Participación Ciudadano de Control Social Transitorio, para que evalúe. Pero luego dice cómo se designará en la consulta. Y el pueblo, como no lee todo, solo oye la propaganda, 7 veces sí. Más abajo dice que el presidente de la República enviará 7 ternas, para que la Asamblea elija de esas ternas el nuevo Consejo de Participación, el transitorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo en la primera terna a usted le mando a Jorge, a Juan y a Julio. Me da lo mismo que me elijan a cualquiera, los 3 son de mi terna. Ya metí uno. De la segunda terna, a Marco, a Esteban y a Cristóbal. Me elijan, al que me elijan es mío, pues. Por lo tanto, el presidente Moreno captó el Consejo de Participación Ciudadana. Lo captó con la complicidad de los partidos coaligados, que deben haberle colocado también cuotas de poder ahí. Entonces, cuando nos dimos cuenta, él controló la principal función para la designación de autoridades, porque nacen de una terna. ¿Usted cree que la gente llega tan allá? Y los medios de comunicación confunden. Es que hay que luchar contra el correísmo. A ver, es que no es un tema de luchar contra el correísmo, es un tema
de que se están tomando las funciones del Estado, se están tomando los órganos de control del Estado. Por eso usted no ha visto que el Contralor ha sacado nada importante de este gobierno. Mire usted, analiza la campaña del 2013, donde encuentra lo que dice que ha encontrado, pero tiene denuncias sobre la campaña del 2017 y no hace absolutamente nada con la campaña del 2017, cuando son los mismos, son la misma práctica, las mismas compañías generalmente son las que están señaladas en la campaña del 2017, en la campaña electoral como aportantes a la campaña, y solamente ve lo uno, no ve lo otro. Y tiene cualquier cantidad de denuncias la fiscalía de lo que ha pasado. ¿Acaso no lo tienen preso en Estados Unidos al señor Pablo Flores? Doctor, ahí yo quiero No es Pablo Flores, es de la Torre, ser, perdón. ser lo más corto posible para entrar a la otra pregunta. Entonces, el Ecuador desde hace algún tiempo ya está viviendo una dictadura. Bueno, estamos viendo Democráticamente. a ver, en este país siempre se han armado dictaduras, siempre vivimos un régimen constitucional severamente cuestionado. Y cuando a veces algo sucede, pues no pierden la oportunidad de meterle la mano. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. Lucio Gutiérrez, con el apoyo del Congreso mismo, cambiaron la Corte Constitucional, la famosa Pichicorte que dijeron. Y entonces los socialcristianos perdieron las cortes, porque ellos eran los dueños de las cortes. Y entonces vieron cómo se aliaron Raimundo y todo el mundo con tal de votarlo a Lucio y volver a poner y captar las cortes. Y lo pusieron a Jaime Velasco de presidente. O sea, aquí siempre la troncha y el plato más apetecido son los órganos de control y las funciones del Estado. A veces usted no necesita estar en la presidencia. Si usted tiene esos controles, usted maneja el verdadero y el real poder del país. Y eso ha pasado siempre. Y ahora sí, es una cosa demasiado desbordada, desembocada, es una cosa demasiado evidente. O sea, es una cosa ya espantosa. Y Doctor, entonces, y ahí, perdón que le interrumpa, eh, y ahí, ¿qué es lo que falta en la sociedad? ¿Conciencia social, conciencia política, socializar más? ¿O falta que el pueblo se interese más en analizar todos estos puntos, estos artículos de la Constitución para no caer tan ingenuamente? a ver, la formación política, no hablemos del pueblo, la formación política de las élites, incluso de élites que supuestamente defienden al pueblo, es muy baja. No entienden cómo se manejan determinadas cosas. O sea, lo único que saben es a veces un discurso prefabricado, preestablecido, un cliché que lo repiten de memoria, un cassette que es nuevamente reciclado, pero no tienen esa capacidad que debe tener un político de aprender a didácticamente, primero, detectar un problema, verlo en perspectiva y didácticamente explicárselo al pueblo. Y entonces viene el problema. O sea, este pueblo, nuestro pueblo y nuestro Ecuador, mire, por ejemplo, el nivel, perdóneme que sea tan duro, ese es mi estilo. Por No, ejemplo, la libertad. en muchos momentos críticos como los que vive el país, como por ejemplo hoy, yo digo, las universidades debieron haber cumplido un papel destacado para hacer determinados análisis, pronunciamientos. Están en cualquier parte menos en la tierra. No aterrizan. Están con una educación que toca temas que no tienen que ver con nuestra realidad nacional. En años anteriores, yo me acuerdo, un pronunciamiento de la Universidad Central del Ecuador era determinante. Ahora no les interesa, no investigan. Hay temas donde incluso tienen confusiones, pero astronómicas sobre lo que pasa y lo que sucede. Entonces, si no mejoramos nuestra forma de pensar, que eso no sale así. La educación es un tema que sale espontáneamente y no solamente creando aulas y poniendo computadoras. Alguna vez cuando yo trabajaba en un organismo internacional y discutíamos sobre los resultados de un análisis que estábamos haciendo, una corrida que estábamos haciendo, una modelización en la computadora. Alguien nos sacó del error y nos dijo, pero es que el problema no está allí, el problema es que estamos ingresando información basura. Y si metemos información basura, la computadora va a producir basura. O sea, el problema es qué tenemos aquí. ¿Qué es lo que recibimos como input todos los días? Un bombardeo de información
que nos desenfoca de nuestra realidad, que no nos ayuda a pensar, sino que más bien nos aliena y no nos deja que tomemos las decisiones correctas en el momento adecuado. Entonces, si usted hace un análisis así, por ejemplo, yo soy profesor de maestrías acá en el Ecuador. Y a veces me topo porque las maestrías se dictan a gente que tiene ya tercer nivel, o sea, títulos profesionales. Y yo ya sé cómo lo hago. Yo las primeras horas que tengo que dictar, yo siempre me tomo un tiempo, por lo menos un 25% de toda la maestría, en repetir cosas, porque sé que llegan crudos. O sea, supuestamente están en los temas, no están en los temas. Entonces hay que actualizarlos, hay que hacerlos que se enfrenten a la verdad, que se confronten la verdad, para más o menos que estén en posibilidad de entender lo que uno llega a plantearles. Entonces, todo eso hay que mejorar. El tema, le voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo decía en un medio de comunicación anoche. Por ejemplo, qué bueno que es enseñar a leer y escribir, pero qué lamentable que es solamente para que lean el diario El Comercio o el diario El Universo, porque lo único que van a hacer es embrutecerse. Entonces, Claro, es para que... esa información de alguna manera viene tergiversada, condicionada por lo que podemos interpretar. Doctor, y yo quisiera abordar otro tema que hoy en día es la comidilla, es algo importantísimo. Eh, la muerte cruzada. La misma ministra de Gobierno ecuatoriano hace algunos días exteriorizó que no descarta la posibilidad de la implementación de la muerte cruzada. ¿Cuál sería el impacto para el Ecuador? Primero hay que distinguir dos muertes cruzadas. No es lo mismo la muerte cruzada que tome esa decisión el presidente de la República que la decisión que la tome la Asamblea Nacional, ¿no? El gobierno está que se muere por tomar la decisión de la muerte cruzada, porque prácticamente está realizando provocaciones permanentes a la Asamblea Nacional. O sea, prácticamente le está diciendo una especie de chantaje. Si ustedes no me aprueban los proyectos de ley, no vamos a tener otra decisión que tomar que la que tengamos que tomar. Entonces, lo están anunciando, lo están anunciando. Pero, ¿qué provocaría si la toma el gobierno la decisión de la muerte cruzada? Que van a asumir el poder prácticamente omnímodo en el Ecuador y a través de ese poder van a manejarlo al Ecuador mediante decretos, leyes de emergencia. Y entonces ahí ya no tienen nada que les estorbe para implementar el proyecto del Fondo Monetario Internacional. Y como ellos, en su mayoría, y esto se lo firmo, en su mayoría no van a vivir en el Ecuador. Cuando se vayan, si es antes de mayo del 2021 o en el 24 de mayo del 2021, buena parte de los funcionarios de este gobierno no vivirán en el Ecuador. No podrán siquiera transitar por las calles del Ecuador. Doctor, yo le planteaba la pregunta que la misma ministra, pero obviamente que hay dos posibilidades de la muerte cruzada, ya sea mediante el Ejecutivo o mediante el Legislativo. Asumiendo que el Legislativo destituya al presidente, pero no asume el control del país, el vicepresidente, y esto no viene siendo lo mismo. A ver, parece que es lo mismo, pero puede provocar un cambio cualitativo. Primero porque el vicepresidente entraría con una especie de tarjeta amarilla, que no es lo mismo cuando usted juega un partido sin tarjetas que le han puesto. Porque es casi decirle, mira, estamos tomando una decisión porque hay una mala conducción, primera. Segunda, el vicepresidente está en campaña electoral, porque su objetivo es tomarse fotos prefabricadas, bien estudiadas, en los momentos precisos, con el traje adecuado, para ir creando toda esa idea de que él es el Salvador. Es más, acaban de traer un asesor de El Salvador, asesor del presidente Bukele, para que lo ayude a trabajar su perfil. Entonces, adelantémonos a la jugada, entreguémosle el poder, para que se pruebe en el poder, con la papa caliente, pero que no nos cree la expectativa para 2021. De una vez a ver qué vas a hacer. Porque por ahí se filtran audios donde se ve que es una persona que de una manera absolutamente fría, prácticamente sin importarle nada, razona. Y ya tiene algunas intervenciones de ese estilo.
que ojalá no nos llegue el momento de decidir quién debe vivir y quién no debe vivir según la edad. ¿Qué es eso? Eso tiene un nombre en el derecho, se llama eutanasia pasiva. Entonces, de una vez que se haga cargo. Pero además, mire usted, cuando usted tiene un collar de perlas, y lo hemos visto a veces en los familiares, a veces se rompe por uso la cuerdita, y usted ha visto cómo caen las perlas, salen las perlas y se caen del collar. El momento que la Asamblea tome la decisión y el presidente Moreno se vaya a la casa, se van a caer más de una perla que ocupa los órganos de control, o por lo menos van a tener más cuidado de no excederse en sus competencias y en las funciones que desempeñan. Entonces causaría algo impactante, porque lo otro sería que se consolide lo que tenemos en este momento. Pero ahí tenemos un problema, Orlando, que los asambleístas son más o menos, para que dibujarle el tema de lo que está pasando, los asambleístas son más o menos como cuando usted ha visto una pelea de box y algún boxeador dice, yo a este no le gano ni de loco, no le gano. No, imposible. Entonces, antes que me mande un mal golpe, al primer golpe me caigo y me declaro en knockout y no me despierto. Entonces, como que los asambleístas rehuyen la pelea. O sea, los provocan, les dicen lo que les da la gana. Y los asambleístas hacen una gala de parsimonia, de tranquilidad, esperando que el golpe venga desde el presidente, para poder salir a la casa y después decir, y resucitar en las elecciones del 2021 y decir, nosotros estábamos tratando de enrumbarlo al país, incluso hicimos algunas precisiones, pero nos declararon la muerte cruzada. Entonces salen libres de pelo y paja los socialcristianos, la gente de Creo, de Suma, de BIN, de BADI, de la Sociedad Patriótica de Izquierda Democrática. Entonces, esto es toda una estrategia, porque ellos ya debían haber cogido el guante. Porque vivimos o no una crisis humanitaria en el Ecuador. Claro que vivimos. ¿Pagaron la deuda? Cuando ni siquiera se habían comprado medicamentos ni insumos básicos. Y no solamente lo que uno se llega a enterar después, no solamente que pagan la deuda, sino también pagan los intereses, lo cual dijeron que no iban a pagar esos intereses. Algo más de 17 millones de dólares solamente en intereses, cuando se requería lo máximo invertir en la salud pública, rescatar las vidas, que esa es la prioridad para todo servidor público, o al menos esa es la interpretación que tenemos. Pero claro, entonces, ¿acaso no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo? Tiene que renunciar la ministra de Salud, Catalina Andramuño, porque lo dice textualmente en su renuncia, no me dan los recursos para combatir la pandemia. Y anexa, que me pareció genial, anexa una certificación del ente del Ministerio de Salud certificando que no ha habido $1 que le han asignado. Y ella se ve el 21 de marzo. Aquí hizo crisis el tema del COVID el 22 de febrero. Y ella se va un mes después y no tenía un centavo. Pero no hablemos de ella. El actual ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, declara el 9 de abril y dice que él está desesperado porque tiene muchísimo personal de Fuerzas Armadas que están contagiados en los hospitales de Fuerzas Armadas y que no tienen medicamentos. Óigame bien, no está hablando de mascarillas únicamente, que es otro problema, porque son productos desechables que no tienen para sustituirlos. Lo dice el ministro de Defensa. Acaba ayer el gobierno del Perú de destituirlo, o sea, sacarle el gobierno al ministro del Interior, precisamente porque en plena pandemia hubieron contratos con sobreprecios y hubo una cifra alarmante de personal de la policía contagiada. Yo acabé de subir en las redes sociales hace un rato la información del Perú. Y entonces, acá no. Acá se descubre que el Seguro Social estaba intentando comprar mascarillas con un sobreprecio de 5, 6, 7 veces su valor. Que iban a contratar en plena pandemia publicidad, como que era el momento de hacer publicidad, con una empresa publicitaria, $1.400.000. Iban a contratar con otra empresa, con un estudio jurídico, suministro de insumos médicos. Y no pasa nada acá. Acá aceptan la renuncia, en el Perú destituyen. Entonces, cuando usted ve todo eso, pero mire, el tema de los muertos es una cosa terrible.
Yo saqué unas cifras publicadas ayer que hicieron impacto. Nosotros somos el sexto país en el mundo en el número de muertos por el COVID. Sexto en el mundo. Son Estados Unidos, Italia, España, Francia, Reino Unido y ahí caemos nosotros. Sexto país. No, obviamente con los muertos reales, no con los muertos ficticios. Porque si usted se mete a la página web de la Secretaría de Riesgos, estamos más o menos en 500 muertos. Cuando Jorge Guate, que es el encargado de la fuerza de tarea, ya dijo que en los 15 primeros días de abril fueron 6.700 personas que se retiraron como muertos de las casas, de las cuales hay que descartar 2.000 al mes, dice, por lo tanto 1.000 en los primeros 15 días, con lo cual la media por el COVID en los primeros 15 días de abril fueron 5.700 personas, solo en el Guayas, 380 diarios. Entonces, con eso siguen, o sea, tienen el cinismo. Si quiere usted, métase al Ecuador, información del COVID de la Secretaría de Riesgos, 500 y pico de personas. Entonces, cuando usted ve eso, hasta el día de ayer eran 576 personas muertas por el COVID. Cuando Water, que es el encargado de rescatar los cadáveres, nos dice que en los primeros 15 días de abril, solo allí, se recogieron más o menos 5.700 personas por el COVID. Entonces, acaba de salir una información que usted la va a ver tal vez mañana, o si quiere la ve hoy mismo. Yo ya la publiqué. Es un caso espeluznante. Así mismo lo califica el ministro de Salud. Le entregaron, óigame esto, siéntese bien, Orlando. Le entregaron a una familia una cajita con los restos incinerados de una señora el 13 de abril. Estamos 25 de abril. Ya tienen que haberle dado misa, le enterraron, ¿dónde le llevarían? ¿Qué harían con esa ceniza? Y acaba de aparecer la señora que estaba en otro dispensario y que está todavía viva. Sí, esa noticia, yo me sorprendí tanto que es una irresponsabilidad de los entes de control. Y yo no me imagino cómo se habrán puesto esa familia después de recibir la noticia de que su mamá falleció y luego a los días de eso aparece. No me imagino, no tiene precedentes el que me importismo, el dolor ajeno que no les importa en lo absoluto a este gobierno, que jamás en mis 46 años que tengo no he visto un gobierno tan desalmado como el que tenemos hoy en día. Ahora, volviendo nuevamente, doctora, a la pregunta, yo decía que hay dos métodos, o me explicaba usted que hay dos métodos. Por lo que yo me informé, hay dos métodos de la muerte cruzada, pero de las dos formas el Ecuador no se beneficia. Entonces, ¿de qué nos sirve que se dé esa muerte cruzada? Ya que si es que el Ejecutivo llama una muerte cruzada, prácticamente retiras todo obstáculo llamado a su Asamblea Nacional para ejercer esta convocatoria que él envió del proyecto de ley urgente económica. Claro, no son diferentes los escenarios. Pero antes, déjeme terminar la idea anterior, muy cortita. Ahora viene el problema. ¿Y la caja con esos restos incinerados, de quién es? Porque ya, para esa gente debe estar felices. La señora vive. ¿Y ahora de quién es esa caja? ¿Qué hacen con esa caja? ¿Cuál otra familia? De pronto le entregaron otros restos. O sea, por Dios. O sea, es que es el colmo. Somos el hazmerreír del mundo. New York Times publicó anteayer, el número de muertos en Ecuador durante el brote está entre los peores del mundo. Yo tengo la información, la tengo delante mío, New York Times. Y cuando usted ve las cifras, le voy a dar una noticia. Somos el segundo país en el mundo en muertos por COVID. ¿Por qué? Porque usted tiene que calcular los muertos en función de la población. Porque no es lo mismo un país de 17 millones de habitantes que un país de 300 millones. Entonces, cuando usted analiza, somos el segundo país del mundo. Solamente nos gana San Marino, que es un territorio pequeñito, que han habido unos cuantos muertos infectados. Pero entonces el tema es grave. Ahora, los dos escenarios son diferentes, porque en el uno queda Moreno
con lo que ya sabemos lo que quiere hacer, que es entregar los activos del Estado a las transnacionales, y queda con más poder porque puede dictar leyes, decretos de emergencia, que pasarán por el filtro de la Corte Constitucional, que la Corte le pertenece. Lo otro, sube Sonnenhorstner, pero no puede dictar decretos, leyes de emergencia. Tiene que seguirse sometiendo a la Asamblea. Entonces el tema es diferente. El tema es diferente, pero además, si uno analiza dónde está la crisis, quién generó lo que se llama en la Constitución la crisis política y el estado de conmoción interna, es el Ejecutivo. Y el que tiene que pagar más los platos rotos es el Ejecutivo, pues. Porque ellos son los que no generaron ningún tipo de política con esto. En este momento, mientras usted y yo estamos hablando, le voy a dar una cifra. Hay 8.365 ecuatorianos que están en el exterior que no pueden volver. Mientras tanto, el Ecuador no hace nada por traerlos y el avión presidencial creo que lo han destinado incluso a otro tipo de tareas. Entonces, no es lo mismo una muerte cruzada que la otra. No es lo mismo. Entonces hay que entender de que lo que pasa es que los asambleístas están pasando de que no quieren asumir su responsabilidad y en segundo lugar quieren de esa manera limpiarse para quedarse impolutos para las próximas elecciones. Pero también quedarse libres de toda responsabilidad y también perderían su salario, que es otro punto que muchos, yo no tengo ese compromiso de salvar a ningún político, pero sí muchos de ellos se ve que están ahí solamente porque realmente necesitan esos salarios, esos sueldos, pero no se ve que han hecho nada. Ya debería de haber tomado medidas drásticas que vayan en beneficio de esta sociedad. Doctor, pasando a la otra pregunta. En este momento, los subsidios, ¿es favorable económicamente para el Ecuador? ¿La eliminación de los subsidios? A ver, el tema de los subsidios. Primero hay que hacerle entender a la ciudadanía que el precio del petróleo no siempre va a estar en el precio que está. O sea, porque el precio del petróleo es cíclico por una cantidad de factores. Hoy fue un factor totalmente fuera de contexto, porque siempre ha sido la geopolítica la que maneja el precio del petróleo. Pero ese sí se les escapó por la contracción de la demanda. Pero eso no quiere decir que el petróleo se va a quedar así, ahí. Es más, el petróleo se ha seguido moviendo. El mismo día en que dijeron que el petróleo cayó a $0 el barril, no era cierto. Porque lo que se cayó fueron los papeles de contratos de venta futuro, contratos especulativos. Ahí los que perdieron fueron los que creyeron que se iban a meter un gran dinero, pero esos contratos deben ser comprados hace 6, 7 meses. Hoy se está vendiendo el crudo de diciembre, de noviembre, de octubre. Y cuando llegó mayo y había que entregar, estaban los stocks totalmente cerrados y no podían entregarle a nadie. Porque los países tienen enormes stocks de almacenamiento, aparte de que cayó el consumo drásticamente. Pero el mismo día que decían que en el Ecuador, por ejemplo, en el Ecuador decía el gobierno que el petróleo vale 0, el WTI, en ese día estaba cotizado a $10.28, no era cierto. Hoy está cotizado el día de hoy, 25 de abril del 2020, a más o menos $17 el WTI. $17 con unos pocos centavos. Entonces, ¿qué pasa? El precio del WTI tenemos que verlo cómo se mejora. ¿Por qué no se ha mejorado más? Porque la OPEP se demoró en tomar decisiones sobre la restricción de la producción y porque el monto de la restricción de la producción no es el correcto. Rusia ya les hizo caer en cuenta hace 2 días y les dijo que no debemos bajar 9 millones de barriles de producción, sino de 15 a 20 millones. Porque se tiene que llegar a tratar de empatar oferta con demanda para sostener un precio en un nivel aceptable. Entonces el precio del petróleo va a subir. Pero miren lo que dice el ministro de Energía. Es el momento histórico para focalizar los subsidios de los combustibles.
Es el momento histórico para las transnacionales, pues, a las que le quieren dar la refinación. Porque como está caminando el proyecto de entregarles la refinación, pase un tiempito, esos contratos primero duran 30, 40 años, no duran 5 años, ni 3 años, ni un año. Le entregan la refinación, mañana sube el precio, por ejemplo, a $60, que era lo que estaba, y tendrán que pagar por la gasolina extra $2.60 y por el diésel $2.50. Y si pasa y volvemos a precios, para que usted tenga una idea, en el año 2008 el precio del petróleo estaba en $147. Luego cayó a 25 a enero del 2009 y en el 2011 estábamos en $120. Y luego el 2014 volvió a caer. Entonces, ¿qué tal que vuelve el precio? Pues no nos vayamos al extremo. ¿Qué tal que vuelve el precio a $100, $110? En el Ecuador tendrán que pagar por un galón de gasolina extra, no digo la super, entre $5 y $6. Y lo mismo el galón de diésel. Entonces viene el tema, claro, pero ahora no se sentiría. Por eso dice es un momento histórico. Pero es un momento histórico para timarte, para confundirte. Porque el momento que se entrega la refinación, que además esto ya está dicho, Orlando, está dicho y está dicho oficialmente por ellos. Los precios serán a precios internacionales con la nueva refinación, con la concesionamiento de Esmeraldas o con la nueva refinería. Precios internacionales y no solo gasolinas y diésel, sino también gas licuado de petróleo, asfaltos, aerocombustibles. Entonces, no nos juegan lo que dice la FIFA, el fair play, ni siquiera nos juegan con fair play. Entonces nos quisieron sorprender en medio de la crisis y ayudan inmediatamente los medios con editoriales que son torpes, como el del diario El Comercio del día de ayer. Mire, por ejemplo, mire esto, no sé si está bien la altura o más arriba. Sí, un poquito más arriba. Hay precios bajos del petróleo a mediano plazo. Ya, El Comercio el día de ayer. Entonces a la gente, ya sabe el gobierno y el diario El Comercio que el promedio del petróleo en este año será $25 y el próximo año 31. ¿De dónde sacaste esas cifras? Si no tienes expertos y así tuvieras expertos, nadie tiene esa bolita mágica de ver cómo va a venir el tema. Lo que sí vemos es que no puede mantenerse en precios muy bajos y le explico. Por ejemplo, el presidente Donald Trump acaba de pedir un fondo federal en Estados Unidos para ir en auxilio de las petroleras. ¿Por qué razón? Y por eso quiere que suba el precio, no quiere que baje. Porque van a quebrar, va a caer en bancarrota alrededor de 500 empresas norteamericanas. Aparte de que se le queda colapsado el sistema de producción de fracking y los proyectos alternos de desarrollo de fuentes alternas de energía colapsan. Entonces no es que se va a quedar en lo que dice el diario El Comercio, pero abonan para meter miedo. Y para que la gente diga, no, pues si el precio del petróleo va a estar bajo, aceptemos nomás la focalización. Y después cuando suba, ¿qué va a pasar? Entonces ahí sale el ecuatoriano medio, que me mandan a mí en las redes sociales mensajes. Me dice, doctor Tandazo, brillante su exposición. Pero ¿sabe qué? Si el gobierno toma la decisión de entregar las refinerías, nosotros salimos a las calles. Ya no salgas, hijitos. Ya está firmado los contratos. Si son contratos, claro. ya está todo liado y sacramentado. ¿Para qué vas a salir? Estamos viendo por dónde nos viene el ataque y la gente está tranquila. Porque en el Ecuador la gente se acostumbra a que veamos qué pasa. Y cuando ya pasa, entonces ahora sí lloramos y buscamos culpables. Y que los metan presos y que ya es tarde, hijito. Ya el uno está en Boston, el otro se fue a vivir 20 años en Panamá y así. Entonces, el actual irá a Europa y mucha de su gente irá a Estados Unidos. Entonces, el tema es tomar las medidas el momento adecuado, pero no es cuestión de focalizar así los subsidios, porque además manejan cifras y manejan información, Orlando. Perdóneme que sea poco modesto en lo que le voy a decir. Yo soy una persona que tengo 48 años de experiencia en el sector energético, no solo petrolero. E incluso llegué a manejar la Organización Latinoamericana de Energía en los años 87 y 88, y ya son bastantes años. Y entonces cuando uno ve cómo razonan y cómo le hacen pensar al pueblo, uno dice, lo hacen de buena o de mala fe. A ratos yo pienso que es de buena fe porque, caramba, Einstein decía que la estupidez no tiene límites. Por ejemplo, usted me pone a mí a analizar el tema de la focalización de los subsidios. Entonces yo lo primero que hago es como cuando hay un paciente
Quiero los exámenes de sangre, quiero las radiografías, pido lo que necesite, ecografías, tomografías, para ver con qué paciente estoy. Entonces, ¿cuál es el paciente en materia de utilización de combustibles para transporte? Entonces, cuando veo el escenario, digo, a ver, entre el 8 y el 9% del consumo de combustibles para transporte son taxis y buses. Por lo tanto, lo que usted allí haga no es trascendente. No es trascendente. Si usted analiza los autos y jeeps particulares, son un 18, 19%, lo cual es incluso difícil manejar esa focalización porque va a haber contrabando interno. El uno va a cargar en un carrito X el tanque y le va a pasar al otro. Claro. Pero viene el tema, ¿dónde está el fuerte del consumo en el Ecuador? Y eso está en el balance energético. O sea, eso no es que está, no es un invento mío, Orlando. El 72% más o menos del consumo de combustibles para el sector terrestre son carga pesada y carga liviana. ¿Y ahora cómo focaliza allí? ¿Cómo va a focalizar? Y eso es lo que incide en el costo de los productos de primera necesidad. Entonces, antes de tomar una medida, pero es que ellos ni siquiera están viendo eso. Doctor, ahí tengo una pregunta que hacerle yo a usted. Con sus conocimientos, con su experiencia, no solamente dentro del campo hidrocarburos, sino jurista, ¿por qué ningún gobierno o algún gobierno se acercó para pedir sus servicios como aporte para conducir un mejor destino de nuestras riquezas naturales? Es sencillito y le dejo para que usted lo piense. O sea, usted necesita, en un gobierno generalmente necesita gente obediente, no gente deliberante. Gente que diga sí sin chistar. Gente que no le diga no al Ejecutivo. Y otra también su currículum, su hoja de vida. Por ejemplo, yo desarrollé aquí una lucha muy grande, pero fue una lucha que la han tratado de irla apagando para que la gente no la vea. 2 años, el año 2005 y 2006, fue una lucha infernal acá en el Ecuador, que yo la lideré, perdonen que hable en primera persona, contra la Occidental Exploration and Production Company, la empresa del hermano del presidente de Estados Unidos de ese momento, Jeb Bush, porque violaron la ley y había que sacarlos del país. Y pese a que nadie daba un real por esa lucha jurídica fundamentalmente, porque no fue una lucha a pedradas, les gané la pelea. Les gané la pelea, pero peleando como gato panza arriba en todo lado. Eso a mí me dio un orgullo y una satisfacción personal enorme porque hice algo por mi país. Son 100.000 barriles diarios de petróleo que fueron al Ecuador a engrosar las arcas fiscales y que las cifras de lo que el Ecuador ha recaudado son más o menos 30.000 millones desde el 2006, 15 de mayo del 2006 hasta la fecha. Que tuvimos que pagar un arbitraje, $1.100, 1.100 millones de dólares que no debimos haber pagado, pero igual tenemos un plus a favor de como 29.000 millones. Pero eso que hice por mi patria, Orlando, me condenó. Porque cuando llega el momento de decir, oye, ¿quién puede manejar esto? Augusto Tandazo. Dicen, no, pucha, las compañías petroleras se mueven duro. Y dicen, no, fijito, sube el man y nos acabamos, porque nos va a ver las costuras. Que si hay cómo verles las costuras, porque mucha travesura han hecho. Entonces, ¿cómo nos van a tomar en cuenta? La gente no le gusta a gente deliberantes, ¿no? Obediente. Por eso es que en el Ecuador se dan casos rarísimos. A veces, no siempre, pero a veces usted ve que un médico lo nombra ministro de Defensa. Va a diferenciar entre un misil y una bazuca. No sabe. Es como que a un militar lo nombren director del departamento de cirugía de un hospital. Entonces, zapatero a tu zapato. Es parte del sistema. Parte del sistema. Y hay muchos políticos aquí en el Ecuador, que yo conozco algunos casos, que cuando los entrevistaron y los nombraron en alguna función del Estado, dijeron, el periodista les dice, ¿y usted qué experiencia tiene en el sector? Vea, yo nada, pero el presidente me dijo que quería gente honrada. Pero es que el problema no es solamente gente honrada, tiene que conocer la materia. Tiene que conocer la materia. Entonces, ese tipo de problemas también se da.
También se da y la gente deja pasar porque son de la misma rosca, del mismo grupo y porque los medios de comunicación generalmente están siempre en el lobby. Le voy aquí a hacer una precisión. En algún momento, hace unos 30 años, era antes de Chávez, en Venezuela, un periodista insigne que tuvo Venezuela, que murió hace poco y no vi que le hicieron gran reconocimiento, Eleazar Díaz Rangel, insigne para toda Latinoamérica, no para Venezuela. Publicó un libro hermoso donde al final demostraba con cifras que los grandes medios de comunicación de Venezuela trabajaban a la pérdida. Que es la pregunta del millón, ¿y por qué trabajan a la pérdida? Porque ganan por otro lado, pues. Ellos siempre están haciendo lobby de contratos, trayendo empresas de afuera. Por eso es que usted ve cómo acaparan la opinión pública pontificando las bondades de que venga la inversión. Pero nunca le dicen la verdad al pueblo, incluso los mismos dirigentes de las cámaras. Por ejemplo, yo el otro día me reía cuando todavía no vino la pandemia y estaban hablando de que hay que firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Entonces salió el presidente de una de las cámaras, de la Cámara de Comercio, y dijo que sí, que hay que firmar, pero que hay que hacer excepciones a ese acuerdo, que no toquen las exportaciones tradicionales del Ecuador, los sectores de construcción. Ah, claro, entonces quieres que vengan los Estados Unidos, que puedan entrar por una frontera permeable solamente a las actividades del Estado. Deja que entren a competir con ustedes mismos, también con los privados. Porque no es solamente vente a hacerte cargo de los activos del Estado. Si, por ejemplo, yo no soy negativo ni contrario a que venga la inversión privada, por ejemplo, vengan a montar, qué sé yo, una fábrica de focos ahorradores, vengan a montar una siderúrgica que nos está haciendo falta, vengan, pues. Pero no, ellos quieren venir a llevarse la gallina de los huevos de oro. Por ejemplo, campos petroleros con reservas probadas. Porque si usted Doctor, les muestra... yo le voy a pedir que por favor que nos conceda otra entrevista para ir perdón, desarrollando estos puntos, ya que nos hemos tomado más de una hora, y lo cual le agradezco infinitamente por aceptar esta invitación. Doctor, le comprometo para otra oportunidad. Cuando usted guste, yo siempre estoy abierto a todos los medios de comunicación, especialmente donde veo que no hay una actitud preconcebida de tapar las cosas. Entonces yo estoy abierto. Le voy a poner un ejemplo que quisiera vendérselo como para que quede en su mente esto. Verá cómo funcionan los medios de comunicación. Permítame contarle una anécdota chiquita. Cuando ven que hay personas que no le pueden controlar la boca, porque a mí no me la pueden controlar, si a mí me preguntan algo, yo les digo, esto es así, tajantemente. Entonces, de pronto los medios de comunicación se comenzaron a acostumbrar acá y decían, no le invites a Augusto Tandazo directamente a la entrevista en directo. Entonces yo decía, ¿por qué lo hacen? Me comenzaban a mandar siempre a la oficina. Entonces, firmaban 20, 30 minutos de algo y yo después veía las noticias, me sacaban lo menos relevante o lo que les convenía. Ese es el manejo que la gente no lo ve. Pero cuando uno habla con medios, que igualmente son de información, uno puede expresarse con libertad y decir, esto está pasando. Así es que yo estoy abierto. Yo lo poco que sé, con toda la experiencia que tengo, está al servicio de todos mis conciudadanos y de cualquier parte del mundo que desea algo conocer. Desgraciadamente somos un país de este tipo. Yo soy una persona que a veces he tenido que abrir la puerta a la Deutsche Welle de Alemania para que vaya a hacerme una entrevista en mi oficina, mientras Ecoavisa no me abre las puertas. Ese es nuestro país. Muchas gracias. Lamentable, es lamentable. Doctor, muchísimas gracias nuevamente reitero, por aceptar la invitación. Le comprometo para una próxima oportunidad seguir analizando estos y otros temas. Llegamos al final de nuestro programa Punto de Vista Global, que se transmite desde Nueva York. Infinitamente agradecidos a nuestra fiel audiencia. El mensaje de siempre, que tratemos de ponernos a buen recaudo. Mi nombre es Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima ocasión.